Perfecto. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. En nombre del Grupo Protectora le damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado ¿Cómo entender tu plan de salud? Y hemos elegido este tema porque muchas personas que están aseguradas en las distintas opciones que existen en el mercado, a pesar de haber leído el plan, hay mucho, a veces, lenguaje técnico que no nos hace entender a cabalidad cuáles son los beneficios a los cuales tengo derecho por estar afiliado a un plan. Y hoy vamos a tratar de, con la ayuda de Rodrigo Cornejo, ejecutivo comercial de la Protectora Salud, vamos a tratar de explicarles con mucho detalle algunos conceptos y algunas consideraciones en las coberturas de su plan. Esta información es sumamente interesante porque muchas veces las personas llegan a las clínicas sin mucho conocimiento, preguntan en las clínicas y en las clínicas les dan alguna información que a veces no es tan cierta. Y como no conocen mucho de su plan, finalmente dan como válida la información que reciben. Entonces, el webinar, como siempre, va a intentar hacer una exposición de 30 minutos a cargo de Rodrigo Cornejo. Y durante su exposición, pues los micros van a estar apagados y sí va a estar disponible el icono preguntas y respuestas, que está abajo en la pantalla de la pantalla Zoom, al centro, para que todas las consultas que ustedes tengan, que se vayan generando a raíz de la exposición de Rodrigo, luego podamos pasar a una rueda de preguntas y respuestas que les permita ampliar o aclarar algo que no esté muy claro. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que este webinar está siendo grabado y va a ser enviado a sus correos electrónicos para ser compartido con los compañeros de trabajo, con sus familiares y con sus amigos. Hago este comentario porque es muy importante que esta información valiosa que entregamos a ustedes la traten de compartir con todos sus, reitero, compañeros de trabajo, amigos, y sobre todo la familia, ¿no? Nos sucede con mucha frecuencia que uno de los familiares, generalmente el titular, está hospitalizado y a veces la esposa o los hijos no saben qué hacer. Y no saben qué beneficios tienen, y un poco se aturden y se pierde tiempo valioso. Entonces, es muy importante que puedan tener la información adecuada o al menos tener un teléfono de asistencia. Aquí nosotros ponemos, tanto en mi caso como el de Rodrigo, ponemos la central de asistencia 01-743-1111, que atiende 24 horas para atender cualquier inquietud que tengan el titular, su esposo o sus hijos para una atención médica. Recuerden también que este webinar está saliendo por Facebook Live, de tal manera que pueden acceder a través de ello a aquellas personas que no pueden ingresar a la plataforma Zoom. Sin más preámbulo, en todo caso, te cedo la palabra, Rodrigo, para que empiece tu exposición. Adelante, por favor. Ok, gracias Héctor. Buenas tardes con todos. Voy a compartir entonces la presentación y ustedes por favor me van a confirmar si es que se ve bien. A ver un segundo. A ver, ahora ¿se sí. ve la pantalla completa? Sí. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bien, entonces, bueno, para empezar, efectivamente, como mencionó muy bien el ingeniero Héctor Vegaso, muchas veces nosotros ya tenemos efectivamente contratados un plan integral de salud, el cual tiene muchos beneficios, pero realmente no nos tomamos el tiempo tal vez de leerlos, ¿no? O tal vez a veces tiene un lenguaje muy técnico y efectivamente surgen algunas dudas. Entonces la intención de este webinar principalmente es poder justamente conversarlas, ¿no? Nosotros hemos tratado de recoger las principales consultas o inquietudes que nos hacen llegar nuestros asegurados de manera diaria para así poderlas exponer, ¿ok? Entonces, bien, primero para poder entender
poco de qué va a tratar justamente la estructura de lo que es la tabla de beneficios, ¿no? Es decir, donde yo veo mi plan, vamos a ir con unas definiciones básicas, ¿ok? Y vamos a empezar primero con el PEAS. ¿Qué cosa es el PEAS? El PEAS, como bien lo dice en la diapositiva, es el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Esto, en términos simples, es un listado de diagnósticos, ¿no? Es la cobertura mínima que debe tener todo plan de salud que ha sido dictaminado por el MINSA, ¿ok? Entonces, quiere decir que así ustedes tengan un plan de asistencia médica o si tienen una EPS, van a tener que tener una cobertura mínima del PEAS, ¿ok? Esto es obligatorio para todas las compañías de seguro y para todos los planes de salud vigentes en el mercado peruano, ¿ok? Por otro lado, tenemos también lo que es la ley de continuidad, que es una de las preguntas que más nos llegan, ¿no? Y es, ¿qué dice la ley de continuidad? ¿Cómo funciona? ¿Qué beneficios me da? Nosotros, es normal que a medida que va pasando el tiempo, nosotros veamos diferentes opciones en el mercado y pueda que queramos justamente hacer el cambio de un seguro, ¿no? Ya sea porque de repente estuve en una EPS en mi trabajo y me cambié de trabajo y por lo tanto me voy a cambiar de EPS, o porque de repente tenía un plan familiar y este plan familiar de repente ha tenido un aumento, el cual pues tiene un impacto a nivel económico importante en mi familia y quiero ver algunas otras opciones. Entonces, cuando yo cambio de plan, existe justamente la ley de continuidad. Y lo que me dice la ley de continuidad es de que todas las enfermedades preexistentes que yo haya estado tratando en mi seguro anterior van a ser coberturadas en el seguro que vaya a tomar como mi nueva póliza, ¿ok? Aparte de ello, aparte de coberturar mis enfermedades preexistentes, me va a permitir exonerar los periodos de carencia, justamente para poder atenderme de cualquier persistencia que tenga, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que yo soy una persona que tiene hipertensión, ¿no? Y obviamente yo necesito un tratamiento mensual, controles mensuales, medicinas. Entonces, cuando yo cambio de plan, una de las principales cosas que me va a preocupar definitivamente es si es que el nuevo plan me va a coberturar mi hipertensión, ¿no? Entonces, justamente para eso está la ley de continuidad, para que apenas ingreses al siguiente plan, puedas acceder justamente a esos beneficios de cobertura y continúes con tu tratamiento, ¿ok? Justamente aquí está la definición de lo que son preexistencias, ¿no? Las preexistencias son las enfermedades diagnosticadas, ¿ok? Que haya podido tener antes de la contratación de un seguro, ¿ok? ¿Por qué hago énfasis en el tema de que sea diagnosticada? Muchas veces sucede que, por ejemplo, puedo yo tener una enfermedad que tal vez no la vengo desarrollando desde hace un mes, sino de repente la vengo desarrollando desde hace 6 meses o 7 meses, pero soy asintomático. Realmente yo no sé que tengo la enfermedad y por lo tanto nunca me he tratado por dicho diagnóstico. Entonces, cuando yo ingreso a un plan de salud, efectivamente, si es que yo hago el tema de la continuidad, no me preocupo porque cualquier persistencia es coberturada. Pero si no estoy aplicando el tema de la ley de continuidad y veo que salta una enfermedad al primer o al segundo mes, es importante que ustedes sepan que como asegurados, la compañía de seguros tiene que coberturarle una enfermedad preexistente, ¿no? Eh, si es que, bueno, enfermedad preexistente de comida, si es que esta no ha sido diagnosticada, ¿ok? Porque una enfermedad preexistente es cuando se diagnostica, ¿ok? A ver, tenemos por aquí también el tema de la carencia, ¿ok? ¿Qué cosa es la carencia? La carencia es el tiempo que a mí me va a tomar recibir una cobertura. Es decir, cuando yo ingreso a un plan y me quiero atender de manera ambulatoria, es decir, quiero atenderme por una cita, ¿no? Yo debo, si yo soy nuevo en el sistema y no aplico el beneficio de la continuidad, debo esperar el periodo de carencia que me ponga a mí la compañía de seguros. Y puede variar, obviamente, hay algunos seguros que te dan un periodo de carencia de un mes,
otros seguros que te dan un periodo de carencia de 3 meses. Eso va a depender netamente de la póliza a la cual contrates. ¿Ok? Por otro lado, tenemos también lo que es el periodo de latencia, ¿no? Y muchas veces confunden qué es carencia, qué es latencia, suenan parecidos, pero son totalmente opuestos, ¿no? El periodo de latencia es el periodo que yo voy a tener de gracia cuando yo salgo de mi EPS, por ejemplo. Imaginemos que yo he sido trabajador, bueno, a ver, imaginemos que yo soy trabajador de Protectora, tengo, imaginemos, 3 años trabajando en Protectora y deseo salir de Protectora. ¿Qué va a pasar con mi EPS? Mi EPS me va a dar un rango de tiempo de gracia por todo el tiempo que yo he venido aportando. ¿Para qué? Para que yo pueda encontrar otra opción de salud, otro seguro y aplique el beneficio de la continuidad. Ojo, ojo, que el cálculo de la continuidad, ahí se los voy a explicar más adelante, es una variable entre los meses que yo he salido del plan, ¿no? Y bueno, también el tema de la latencia que me permite estar asegurado mientras que consigo otro plan, ¿ok? Esto lo voy a puntualizar más adelante. ¿Y qué cosa es la siniestralidad? Muchas veces escuchamos justamente la palabra siniestralidad y no sabemos qué es. La siniestralidad en términos básicos, en términos fáciles, es qué tanto yo gasto en relación a lo que aporto, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo tengo un plan de salud en el cual yo voy pagando, puede decir cualquier cosa, 100 soles mensuales, ¿ok? Y en un año tuve, por ejemplo, algo muy coyuntural, el tema del COVID, ¿no? Tuve un tema de COVID y tuve que internarme en UCI y gasté alrededor de 250.000 soles, ¿no? Obviamente mi siniestralidad va a ser muy alta. ¿Por qué? Porque el gasto supera varias veces a mi aporte. Entonces, generalmente, lo que busca la compañía de seguros es de que haya cierto equilibrio entre los aportes y los gastos para que el plan sea sostenible en el tiempo. A eso le llamamos la siniestralidad y de eso justamente depende las renovaciones anuales de mi plan de salud, ¿no? Veo mucho el tema del gasto versus el tema del aporte. Bien, entonces en esta charla vamos a hablar, los ejemplos que vamos a comentar básicamente va a ser de EPS y de seguro de asistencia médica, ¿no? Muchos de ustedes seguramente están en los planes Solmed, que es un seguro de asistencia médica, o también pueden tener una EPS para su empresa. Entonces acá vamos a ver una de las principales diferencias entre estos dos tipos de aseguramientos, ¿ok? La EPS es un riesgo que es contratado por una persona jurídica. Es decir, esta EPS no la puedo tomar yo de manera individual, sino que va a ser contratada a través de mi empleador y yo como trabajador voy a decidir, porque esto es un tema opcional, si es que quiero inscribirme o no en él. Mientras que en la asistencia médica yo lo puedo contratar de manera directa y no necesito efectivamente tener un vínculo laboral con alguna empresa que me financie justamente este seguro. ¿Ok? Ahora, en temas de formas de pago, la EPS tiene una gran ventaja y es el tema del crédito de salud. Y esto es súper importante porque a veces las empresas, sobre todo de repente las empresas MIPES, no tienen mucho conocimiento de esto. ¿Qué significa el crédito de salud? De manera mensual, mi empleador va a aportar a E-Salud el 9% de mi planilla. ¿Para qué? Para que efectivamente yo esté activo en el Seguro Social, que pueda atenderme, ya sea en temas de capa simple, capa compleja, o hoy en día lo que se dice PEAS y no PEAS, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si la empresa contrata una EPS y yo ingreso justamente a EPS, ¿no? Ese 9% que aportaba la empresa de salud se va a partir en dos. El 6.75% va a continuar siendo para de salud. ¿Para qué? Para que yo no pierda atención en capa compleja, ¿ya? Y el 2.25% restante me va a servir a mí como empresa y como trabajador, por supuesto,
hacer que sea parte de pago de la EPS, es como si fuese una amortización, ¿no? Entonces, imaginemos que un crédito promedio de una empresa puede hacer, no sé, 20 soles o 30 soles por trabajador. Quiere decir que si yo tengo una EPS que a mí me cuesta 130 soles, voy a restarle esos 30 soles de crédito y lo que realmente voy a pagar como trabajador va a ser 100 soles. Por supuesto que este cálculo va a tener también algunas variables, como por ejemplo, si es que tengo grupo familiar, ¿no? ¿Cuántos hijos tengo? Si soy soltero, soy casado, ¿no? Y generalmente, pues, de esto depende el acceso al crédito que tengamos. Pero esa es la ventaja de tener, por ejemplo, una EPS. Por otro lado, la asistencia médica, como es un seguro contratado de manera individual, bueno, es pagado el 100% por el asegurado, ¿no? La EPS tiene la cobertura mínima PEAS, al igual que justamente la asistencia médica. La asistencia médica no tiene como un requisito de estar en planilla, la EPS sí, ¿no? Usted tiene que estar en planilla justamente para poder activar la EPS. Una persona que no está en salud no puede tener una EPS. En cambio, sí puede tener una asistencia médica, ¿ok? Y por otro lado, la EPS en temas de cobertura, yo solamente puedo asegurar a mi núcleo familiar, ¿no? Es decir, puedo asegurar a mi esposa y a mis hijos hasta cierta edad, ¿no? Ya cuando ellos obviamente dejen de ser dependientes míos en el sistema de salud, ya no los voy a poder asegurar justamente en la EPS, ¿no? En cambio, en la asistencia médica, yo tengo la opción de poder coberturar a mis hijos, así pasen los 26, los 28 años, así ya tengan ellos una planilla y trabajen para otra empresa. Si yo deseo, puedo coberturar a mis hijos o incluso a cualquier otro familiar, ¿no? Si aquí nos referimos puntualmente, por ejemplo, al Solmed, ¿no? Como que comenté, es un plan de asistencia médica, yo puedo coberturar al familiar que yo quisiera o incluso a un amigo o algún pariente lejano, ¿no? No hay ningún problema por ese lado. Bien, entonces aquí vamos a empezar a ver un poco la estructura de lo que es una tabla de beneficios, ¿no? Cómo yo leo, cómo debo yo leer justamente mi plan para entenderlo y entender dónde me puedo atender, cuánto me va a costar y todas esas estructuras, ¿ok? Entonces, tenemos acá como ejemplo el plan Solmed Signature, ¿okay? Que es uno de los planes que tenemos. Y empezamos, por ejemplo, con el límite de cobertura anual. ¿Qué cosa es el límite de cobertura anual? Es el beneficio de cobertura máximo acumulado anual disponible por asegurado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo en el plan Solmed Signature, yo tengo un tope de cobertura de 5 millones de soles por persona, no es por grupo familiar, ojo. Entonces, lo que va a pasar es que, como este plan, por ejemplo, tiene una cobertura oncológica, si yo tengo un cáncer y gasto 1 millón de soles en un año, me van a quedar teóricamente 4 millones de soles para ver otros diagnósticos también, ¿no? Entonces, la idea es de que todo el gasto que tengas en un año no supere los 5 millones, que por supuesto es una suma exorbitante y que, bueno, no hemos tenido un historial de una persona que llegue a los 5 millones en el año, ¿no? Entonces, ese es el límite de cobertura anual. Ahora, por otro lado, tenemos las redes de clínicas. Muchas personas me preguntan constantemente, cuando contratan un seguro, me dicen, oye, yo veo que acá hay 5 redes, ¿qué hago? ¿Tengo que seleccionar una para poder suscribirme a esa red? ¿O es que puedo ir a cualquier red cuando yo quiera? Efectivamente, esta es la segunda opción. Las redes básicamente son grupos de clínicas que pues efectivamente son agrupados en relación al costo que tienen de atención. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una red 1, ¿no? Que pues está la San Juan Tadeo, ¿no? Está el MEDEX, Suizalab, Jesús del Norte. Todas esas clínicas van a tener un costo de atención de 35 soles y una cobertura del 90%. Si paso a la red 2, voy a tener otras condiciones de cobertura. Pero yo voy a poder acceder a cualquiera de esas redes. No me tengo que suscribir a ninguna. Entonces, hoy día puedo ir a una clínica de la red 1, mañana a la red 5 y así sucesivamente. Bien.
Ahora, esto también es súper importante, el coaseguro y el deducible. Muchas veces nosotros vemos efectivamente estos porcentajes y no sabemos muy bien qué significa, cómo funciona. Entonces vamos a empezar con el tema del coaseguro, que es simplemente el porcentaje que la compañía de seguros me va a coberturar después de mi atención. Entonces en este caso, por ejemplo, estamos viendo que en una atención ambulatoria, en la red 3, por ejemplo, que está la clínica Delgado, la clínica Ricardo Palma, la clínica San Pablo, a mí me va a señalar que tiene una cobertura del 80%. Si estoy en la red 1, tengo una cobertura del 90%. ¿Qué significa eso? Que yo después de haber dado mi consulta, medicamentos, exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes, todo lo que venga después de la consulta va a ser cobertura del 90%, yo pago un 10% o un 20% según la red, ¿ok? Eso significa seguro. Y el deducible es el importe fijo a pagar por el asegurado por el derecho a atención. Entonces, volviendo al ejemplo, en la red 1 yo voy a tener un monto de 35 soles. Voy a pagar atención ambulatoria. En la red 2, 40 soles y en la red 3, 60 soles. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo puedo ver y puedo saber cuánto es lo que yo voy a gastar en una clínica e ir con un promedio, más o menos, ¿no? Muchas veces, como decía Héctor, nosotros vamos a ciegas y ni siquiera sabemos realmente cuánto es lo que me toca de cobertura en cada clínica. Eso es súper importante, sobre todo a la hora de ver si es que voy a pasar por alguna especialidad, si sé que de repente me van a mandar varios exámenes porque tengo un tema de diagnóstico medio complicado. Obviamente eso me va a ser de importancia para yo poder tomar una decisión en dónde atenderme. Otra de las preguntas constantes es el tema de los reembolsos, ¿no? El tema de los reembolsos tiene pues una estructura que es ya más matemática, ¿no? No es tan simple como ver cuánto porcentaje me cubre, y acá se las voy a explicar, ¿no? El tema de los reembolsos también tiene una estructura de coaseguro y deducible, ¿ok? Y funciona de esta manera. Por ejemplo, tenemos donde dice AMB, que significa cobertura ambulatoria, es decir, citas, yo voy a tener tanto en Lima como provincia cierta cobertura. 100 soles significa lo que yo voy a restarle, o sea, es lo que yo voy a seguir pagando como fijo. Así como tuve una atención ambulatoria antes y tuve que pagar 35 soles, acá voy a pagar de manera obligatoria 100 soles. Y lo restante, el seguro me cubre al 70%, por ejemplo, en el caso de Lima, ¿no? Entonces, vamos acá a ver un ejemplo. Si yo tengo un valor de consulta de 100 soles y a eso le sumo exámenes de laboratorio de 150 soles, a eso le sumo también un valor de medicinas de 50 soles, yo voy a tener en total un gasto ambulatorio de 300 soles. Entonces, ¿cómo yo sé cuánto me debe dar la compañía de seguros a mí? Fácil. Los 300 soles, a los 300 soles le resto el coaseguro, es decir, los 100 soles de ambulatorio, porque eso es lo que yo tengo que pagar fijo. Quedan 200 soles. Y de esos 200 soles, mi cobertura es del 70%. Es decir, que a mí la compañía de seguros me va a reembolsar 140 soles, ¿no? Entonces, es así como de un gasto de 300 soles, la compañía me responde 140 soles, que es casi el 50% por cobertura de reembolso. ¿Cuándo se aplica un reembolso? Un reembolso, por lo general, es, imaginemos que estás, pasas una consulta en una de las clínicas que efectivamente no están afiliadas al plan y no tienes justamente esa cobertura, pasas, obviamente, la solicitud de reembolso si es que tu plan tiene este beneficio, ¿ok? Recordemos que en los casos del plan Solmed, solamente la cobertura de Signature tiene la opción de reembolso, ¿ok? Los demás planes todavía no lo tienen. Bien, acá hay otro punto importante, ¿no? Y es el tema de algunas condiciones, como por ejemplo las condiciones de cobertura para pacientes crónicos. Efectivamente, esto es parte del PEAS que les comenté en un inicio, ¿no? Si yo soy un paciente crónico, es decir, yo tengo asma, diabetes, hipertensión, dislipidemia, yo voy a tener una cobertura en el seguro, sí o sí. Así
no haya tenido un seguro antes, ¿ok? Y haya tenido justamente la enfermedad preexistente, voy a ingresar al seguro y igual voy a tener la cobertura. Obviamente debo cumplir los periodos de carencia, que en el caso, por ejemplo, del Solmed son 10 meses. Entonces, esto es un gran beneficio. ¿Por qué? Porque si, nuevamente, yo soy diabético, por ejemplo. Entonces, yo no tengo un plan de salud ahorita. Si yo entro a uno de los planes Solmed, a partir del 10º mes voy a recibir la cobertura justamente para esa preexistencia que no me la cobertura en otro seguro, ¿no? ¿Cómo va a ser esta cobertura? En el caso del Solmed va a ser una cobertura al 100%. ¿Y qué cosa incluye? Incluye las medicinas e incluye las consultas mensuales, ¿no? Entonces yo voy a tener las consultas en mi casa, voy a tener las medicinas en mi casa y no voy a pagar ni un sol. La cobertura es al 100%. Bien, el tema de emergencias. En temas de emergencias, nosotros sabemos que la cobertura en los planes Solmed es al 100%. Como podrán ver acá, ¿no? Dice 5 pago, ¿no? Coberturado al 100%. Quiere decir de que yo no voy a tener que dar ningún pago fijo, ¿no? No voy a tener que pagar esos 35 soles, esos 40 soles que yo pagaba de manera ambulatoria porque esto no es una cita, es una emergencia, ¿ok? Y efectivamente puede ser tanto una emergencia accidental o una emergencia médica, ¿ya? Por ley, por ley, esta cobertura no tiene un periodo de carencia. Esta es la única cobertura que no, que sí exige a los planes de seguros no tener un periodo de carencia. Es decir, si yo me afilio para empezar el 1 de noviembre mi plan y me accidento el 1 de noviembre, voy a recibir la cobertura del 100% por ese accidente. ¿Ok? Ahora, esto es muy, muy, muy recurrente y creo que todos hemos pasado por esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una emergencia y una urgencia? ¿No? Muchas veces me han llamado, me han dicho, Rodrigo, mira, llegué y efectivamente para mí esto es un tema de emergencia, pero me están haciendo pagar lo mismo que el ambulatorio, tengo que pagar mis 35 soles y me cura el 80%. ¿Por qué se da esto? ¿Cuál es la diferencia entre una emergencia y una urgencia? Una emergencia, efectivamente, exige una atención médica inmediata, mientras que una urgencia realmente no es, o sea, es una atención que va a depender del orden de llegada de la persona. ¿Por qué? Porque en la emergencia la vida de la persona está en riesgo. Es decir, si no se atiende en ese momento, podemos tener consecuencias fatales, ¿no? En cambio, la urgencia no se encuentra en riesgo la vida de la persona. ¿Ok? Eh, Otro dato adicional. Por ley de emergencia, eh, pueden ser atendidos en cualquier clínica u hospital, así incluso no esté dentro de su plan de salud. Esto es importante que lo sepan, ¿no? ¿Por qué? Porque imaginemos que yo estoy en una zona de Lima o en una zona de Perú que lamentablemente tuve un accidente y no hay cerca una clínica. Si yo tengo una emergencia y voy y llego a una clínica, es obligatorio que me atiendan, ¿ok? La diferencia obviamente va a radicar en que si es una clínica afiliada a mi plan, voy a tener una cobertura del 100%, y si es una afiliada, es una clínica que no tenía en el plan, voy a tener que pagar, ¿no? Pero el acceso a la atención es lo obligatorio. Si yo tengo una emergencia, puedo atenderme en cualquiera de las clínicas o hospitales y me deben recibir por más que tenga o no tenga un seguro. Eso es importante, ¿ok? Ahora, con respecto al tema del pago, ¿ok? La cobertura de una urgencia no es igual a una emergencia. Ya sabemos que la emergencia cubre al 100%, mientras que la urgencia tiene una cobertura igual a la de un caso ambulatorio. Es decir, yo voy a pagar los 35, los 40 soles que pago por una consulta, ¿no? Porque lo que voy a recibir efectivamente es una consulta, y temas de medicinas que me hayan podido poner, ¿no? O temas de exámenes que me hayan podido hacer, yo voy a pagar ya sea el 10 o el 20%, dependiendo de lo que me cubre esa red, ¿no? Es decir, a la clínica que yo vaya va a tener efectivamente un coaseguro y un deducible. ¿Ok? Entonces, básicamente, estas son las diferencias entre una emergencia y una urgencia. ¿Quién dictamina si es una emergencia o es una urgencia? El médico tratante.
nosotros como brokers o la compañía de seguros no puede dictaminar si es una emergencia o es una urgencia. La única persona que puede dictaminar esto es el médico tratante. ¿Ok? Bien. Entonces, nosotros acá también hemos hecho una suerte de balotario, por así decirlo, con las principales preguntas, ¿no? Las más frecuentes, y las vamos a ir viendo uno por uno. Recuerden también de que si algo no les ha quedado claro, si estoy moviendo muy rápido, si quieren que precise algo, por favor, pueden escribir en el chat, ¿no? En la casilla de preguntas y respuestas para poder resolverlas al final. Bien. Entonces, primera pregunta frecuente. ¿Mi seguro cubre enfermedades preexistentes? Como lo habíamos comentado, ¿ok? El seguro te va a cubrir las enfermedades que estén dentro del PEAS, como por ejemplo las enfermedades crónicas que había mencionado hace un momento, ¿no? Si tengo otra enfermedad preexistente y no vengo de ningún seguro particular, efectivamente el seguro no te va a cubrir esa enfermedad preexistente, ¿ok? Entonces, te puedes tratar por todos los diagnósticos adicionales que tengas, menos ese tema preexistente. ¿Cuánto tiempo puede pasar como máximo para poder acceder al beneficio de la continuidad? Tema importante, ¿no? Es decir, desde que yo salgo de mi seguro, ¿cuánto tiempo tengo para reengancharme con otro seguro y no perder justamente el tema de las preexistencias, ¿no? El tema de los periodos de carencia que había mencionado en un inicio? Si es un caso de EPS, son un máximo de 60 días. Y si es el caso de una asistencia médica, es un caso de 90 días. ¿Ok? Entonces, si tú estás saliendo de un seguro particular en este momento y quieres afiliarte, por ejemplo, al Solmed, tiene que pasar como máximo 3 meses para que yo te pueda aplicar la continuidad. ¿Ok? Pasados esos 90 días, efectivamente ingresas como una persona nueva en el sistema y ya no se te cubren las persistencias y tienes todos los periodos de carencia de nuevo. ¿El periodo de latencia cuenta para el cálculo de la continuidad? No. Y esto es lo que traté de explicar al principio, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, si tengo una EPS, de repente a mí me dan 6 meses de periodo de latencia porque estuve bastante tiempo en mi EPS. No quiere decir de que después de esos 6 meses recién pueda enganchar y aplicar la continuidad con otro seguro. A mí siempre se me va a contabilizar o los 60 días o los 90 días, dependiendo, como les digo, la póliza, el tipo de póliza que vayan a contratar o que hayan contratado, ¿no? Pero el periodo de latencia no se contabiliza como parte del cálculo para poder acceder a la continuidad. Esto es muy importante, ¿ok? ¿Hasta qué edad puedo asegurar? Bueno, tenemos un promedio en el mercado, está rondeando los 65 años. En el caso de la EPS, efectivamente, como tienes que estar en planilla, ¿no? Y obviamente no haberte jubilado, la mayoría son 65 años. Van a haber muy pocas empresas que te digan, bueno, te puedes jubilar a los 70, ¿no? La mayoría son a los 65. Entonces, hasta esa edad yo puedo reenganchar con otro seguro. En el caso, por ejemplo, de los planes Solmed que tenemos, el ingreso también es hasta los 70 años. Aplicando, obviamente, el tema de la continuidad también, ¿no? Tengo un periodo máximo de permanencia, es decir, si yo tuviese ahorita 70 años, ¿voy a tener un plazo hasta los 80 o hasta los 90 años para tener seguro? No. En el caso, por ejemplo, de los programas de Solmed, en la EPS sí vas a tener un límite de tiempo, ¿no? Porque dependes obviamente de una empresa y no vas a trabajar hasta los 100 años, ¿no? Pero en el caso de un plan de asistencia médica, efectivamente lo puedes tener de por vida, ¿no? Tenemos asegurados hoy en día que tienen 102, 103, 105 años y sin ningún problema, ¿ok? Este es un tema más de maternidad. ¿Puede mi bebé acceder a la cobertura de enfermedades congénitas e inmunizaciones? Es una de las preguntas muy, muy frecuentes. ¿Qué es lo que pasa? Que la cobertura de los planes hoy en día tienen efectivamente la cobertura de maternidad. Entonces, en los planes a ti te dan el beneficio de decir, ok, si tú
aplicaste el beneficio de maternidad, es decir, pasaste el periodo de carencia, maternidad y de cobertura de parto, tienes la opción de ingresar dentro de los primeros 30 días después de nacido a tu pequeño para el plan y tener la cobertura del mismo, ¿no? Entonces, cuando yo afilio a mi hijo dentro de los primeros 30 días habiendo nacido bajo la póliza, yo voy a poder coberturar las enfermedades congénitas, ¿ok? Y también voy a tener todo lo que es control de niño sano y por ende el tema de inmunizaciones, ¿ok? ¿Qué pasa si es que yo tuve un hijo y a los 15 días de nacido igual lo quiero afiliar a un plan Solmed, pero no lo tuve bajo la póliza del Solmed? O sea, la mamá no estaba inscrita en el plan. Lamentablemente no voy a poder tener justamente esta cobertura. Puedo asegurarlo, sí, pero no va a tener la cobertura de enfermedades congénitas, por ejemplo, ni el programa de inmunizaciones al 100%. Si salgo embarazada antes de terminar el periodo de carencia, ¿tengo cobertura de maternidad? Ok, ¿qué significa esto? Por ejemplo, en la mayoría de planes nosotros vemos que para yo poder acceder a un beneficio de maternidad, debo esperar al menos 10 meses. 10 meses, a partir del 11º mes ya tengo el beneficio. Tengo el beneficio de controles prenatales, la cobertura del parto, los controles postnatales, psicoprofilaxis, todo lo que tenga que ver con maternidad. Entonces, esa pregunta es, ¿qué pasa si salgo embarazada, por ejemplo, el 7º mes? ¿Me cubre o no me cubre? Porque no he cumplido los 10 meses todavía. La respuesta es, te va a cubrir, sí, pero tienes que esperar efectivamente a haber pasado el 10º mes. Entonces, los primeros 3 meses no te vas a poder atender por ningún chequeo en temas de maternidad y a partir del 4º mes, teóricamente, de tu gestación, ya vas a poder acceder a esta cobertura. ¿Ok? Octava pregunta. ¿El seguro me cubre los gastos posteriores a una emergencia accidental? Sí. Nosotros tenemos efectivamente una cobertura de continuidad de emergencia. ¿Qué significa esto? Que yo me puedo haber accidentado, me trataron en ese momento, o incluso, imaginemos, hasta me ingresaron o me operaron, ¿no? Y tengo hasta 90 días para darle seguimiento y tratamiento a ese accidente que tuve, ¿no? Entonces, si efectivamente necesito terapias o tengo que volver a un segundo o a un tercer chequeo, si me tienen que sacar los puntos, si me tienen que quitar el yeso y volver a reevaluar, yo tengo un periodo de 90 días para poder efectivamente seguir con la cobertura de emergencia accidental, que es al 100%. Es decir, dentro de esos 90 días yo no voy a pagar un sol por ese accidente que tuve. Novena pregunta. Si contrato un seguro de salud privado, ¿pierdo mi cobertura en salud? Esto es una pregunta que yo creo que esta es la pregunta que más me realizan, definitivamente. A ver, les explico. Esto va a depender de la póliza que contrates, ¿ok? Por ejemplo, si yo accedo a una EPS, ¿ok? Yo voy a perder todo lo que es PEAS o capa simple, ¿no? Todos los diagnósticos de ambulatorios, ya no los puedo atender en salud. Los tengo que atender de manera obligatoria en mi plan particular, en mi EPS. Si es que yo tengo que operarme, si es que tengo un diagnóstico complicado, sí lo puedo atender en salud. ¿Ok? Porque no pierdo la capa compleja, por eso es que la empresa sigue aportando el 6.75% que les mencioné al principio. ¿Ok? Entonces, no es que se pierda de salud en su totalidad, sino que simplemente los diagnósticos agudos frecuentes los vas a tratar de manera particular y los diagnósticos más complejos los puedes tratar, es opcional, en salud. Eso es cuando yo contrato una EPS. ¿Qué pasa cuando yo contrato un plan de asistencia médica? Como el plan de asistencia médica no tiene nada que ver con salud, yo no le quito ningún aporte a salud, ni tampoco tiene que ver con mi empresa, entonces no va a interferir en lo absoluto. Yo puedo tener salud por un lado y puedo tener asistencia médica por el otro y puedo atenderme en ambos sin ningún problema. ¿Ok? Pregunta 10. ¿De qué depende el incremento anual de mi seguro? Efectivamente, acá viene el tema de la siniestralidad que les había comentado en un inicio, ¿no? Y es por eso que es tan importante cuidar mi seguro y no abusar en ir
de manera repetitiva, ¿no? A una clínica, sin realmente necesitarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque a más gasto tenga yo, obviamente ese gasto va a ir superando el aporte que yo tengo de manera mensual y eso va a ir generando que se infle la siniestralidad y por lo tanto al año, cuando me toque renovar la póliza, la compañía de seguros va a ver y va a decir, ok, tiene mucho más gasto que su aporte, vamos a ajustarle un poco el aporte para que siga siendo sostenible el plan en el tiempo. Básicamente de eso depende el incremento anual. ¿Cómo puedo reducir el incremento de mi seguro anual? Esa es la pregunta más importante después de la anterior, ¿no? Es simple, cuidando y teniendo claras las opciones que tengo yo de atenderme, que me van a permitir a mí ahorrar y también efectivamente me van a permitir cuidar la siniestralidad. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, el médico a domicilio, que hoy en día, dada la coyuntura, ya todos sabemos que efectivamente tenemos un médico a domicilio, tenemos incluso consultas por videollamada, ¿no? Las famosas teleconsultas. Obviamente estas consultas, al ser más económicas, van a generar un menor gasto y por lo tanto un menor impacto en la siniestralidad. Dato importante, el 80% de veces que yo me enfermo en promedio puede ser tratado con un médico en casa. Entonces, no solamente ayudo a que no me aumenten al final de año mi póliza, sino que también no genero un gasto innecesario. Es decir, si yo voy a una clínica, tengo que ver el traslado, tengo que pagar una consulta, tengo que pagar el porcentaje que me toque de las medicinas, de los exámenes, ¿no? En cambio, un médico a domicilio, generalmente yo pago un fijo, que puede ser 30 soles, como por ejemplo en los planes Solmet, y la cobertura de las medicinas me la van a cubrir al 100% y me las van a traer a mi casa. Entonces me olvidé del traslado, me olvidé del porcentaje de la clínica, me olvidé de esperar, ¿no? La consulta es inmediato y obviamente a mí me va a salir más económico. Ese es uno de los ejemplos de cómo cuidar mi plan. Otro ejemplo, y esto, por ejemplo, aplica muy bien para los planes Solmet. Muchas veces nosotros cuando vamos a una clínica, lo más caro son las medicinas, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, soy una persona que me suelo atender en Delgados, me suelo atender en Ricardo Palma, si me suelo atender en San Pablo, que son clínicas, obviamente, que no son baratas, ¿no? Lo que puedo hacer con mi plan es tomar la receta e irme a la cadena de farmacias que está afiliada a mi plan, que por ejemplo en el caso del Solmet es Boticas y Salud. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo ya no voy a pagar un 20 o un 30% sobre precio de clínica, sino que voy a pagar yo solo un 10% sobre precio de farmacia. Entonces, una medicina que yo encontraba en la clínica a 200 soles, en la farmacia la voy a encontrar probablemente a 150 soles. Es un ejemplo, ¿no? Y ya no voy a pagar el 30, sino voy a pagar el 10%. Ahorro yo como usuario y también, como es un gasto menor, me permite cuidar mi siniestralidad. Entonces, de esta manera, hay varias formas de yo ir cuidando mi plan, de ir cuidando mi siniestralidad, y es por eso tan importante hacer las preguntas que ustedes crean convenientes y nosotros efectivamente asesorarlos. ¿Puedo asegurar, esa es la siguiente pregunta, ¿puedo asegurar solo a mi núcleo familiar? Acá también hay una diferencia en mi plan de EPS y en mi plan de asistencia médica. En el plan de la EPS, como seguramente ya lo mencioné en ese momento, yo puedo asegurar solamente a mi núcleo familiar, es decir, a mi esposa o esposo, a mis hijos que sean dependientes ante de salud y nadie más. Nada más, ¿no? Son muy contaditos los planes que a veces te dan una cobertura para padres, pero realmente es muy, muy raro en el mercado verlo, ¿no? En cambio, en un plan de asistencia médica, como por ejemplo en el plan Solmet, yo tengo la libertad de coberturar, por ejemplo, a mis hijos que sean mayores de edad y que por lo tanto estén fuera de planilla o fuera de dependientes de salud. Puntualmente, en el caso del Solmet, tenemos una característica muy importante, que es que yo puedo coberturar a quien yo desee, ¿no? Yo puedo afiliar a mi suegro, puedo afiliar a mi primo, a mi hermano, a mi sobrino, a mi nieto,
ellos no son mi núcleo familiar. Si estuviera en una EPS, no lo voy a poder coberturar. En cambio, un plan de asistencia médica, sí. Y va a tener exactamente los mismos beneficios. ¿Ok? Y la última pregunta, y no la veo porque está aquí esto, a ver. ¿Todo mi grupo familiar debe estar en el mismo plan de salud? Pregunta también diferencial entre una EPS y un plan de asistencia médica. En una EPS, efectivamente, todo tu núcleo familiar tiene que estar en tu mismo plan. Si tú estás en el plan base, tu esposa y tus hijos van a estar en el plan base. Si estás en el adicional 2, obligatoriamente tu esposa y tus hijos van a ingresar en el plan adicional 2. En cambio, por ejemplo, si escoges un plan Solmed, que es un plan de asistencia médica, nosotros tenemos 4 opciones de aseguramiento, ¿no? Entonces tú puedes estar en el plan A, tu esposa puede estar en el plan B y tus hijos pueden estar en el plan C. El orden va a depender netamente de ti, ¿no? Y obviamente esto dependiendo obviamente de la economía de la familia, ¿no? Pero entonces es importante justamente saber estos tips. Con esto yo estoy acabando justamente las preguntas más frecuentes que tenemos. Ahora le voy a pedir ayuda a Héctor para que me pueda comentar justamente las preguntas que están ustedes haciendo y poder respondérselas con todo gusto. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, efectivamente hay algunas preguntas aquí de las personas que hoy nos escuchan. A través del Facebook también hay algunas otras preguntas. Yo voy a tratar de ir resumiéndolas. Hay una primera pregunta que tú comentabas al inicio, que es el tema del PEAS, el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Y ahí quisiera agregar algunos comentarios. El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud es lo que se llama riesgo nombrado. Tiene una lista de diagnósticos, son más o menos 1000 y pico de diagnósticos, que responden a las principales dolencias que tiene la población peruana. El Ministerio de Salud en el 2016, si la memoria no me falla, hizo un estudio de carga de enfermedad y en función a eso determinó que esa lista de diagnósticos son las principales dolencias de los peruanos. Con ese PEAS entiendo que se abarca hasta cerca del 85% de las principales dolencias. Entonces, esto es lo mínimo que todo peruano debe tener en función a la Ley Marco de Aseguramiento Universal. Y además, en función a un decreto que se publicó hace unos meses, en la que dice de que aquella persona que no tiene ningún tipo de seguro y tiene una enfermedad o tiene una dolencia, puede automáticamente inscribirse en el Seguro Integral de Salud, en el SIS. Y automáticamente la persona tiene derecho a una cobertura de salud. Entonces, es sumamente importante. Las personas que hoy no tienen ningún tipo de seguro, ni público ni privado, y tienen alguna necesidad, o sea, sin tener una enfermedad, pueden ir a inscribirse al SIS y les da la atención gratuita, le dan la inscripción gratuita. ¿Qué cobertura le dan? La cobertura del Plan Esencial de Aseguramiento de Salud, el PEAS. Pero normalmente las estadísticas dicen que hay cerca de 3 millones de peruanos que no tienen ningún tipo de cobertura. Algunos están en las zonas urbanas, otros están en las zonas rurales. Pero si esa persona tiene una dolencia y va a un hospital público, por ejemplo, y no tiene ningún seguro, generalmente en los hospitales hay unidades de afiliación del SIS. Entonces, en ese momento se logra la afiliación de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante. ¿Y qué cobertura le dan? La cobertura del PEAS. ¿Qué características tiene la cobertura del PEAS? Es una lista de diagnósticos, efectivamente, 1000 y pico de diagnósticos, que no tienen límite de cobertura. O sea, todos los diagnósticos del PEAS no tienen límite de cobertura. Y entonces, lo que decía Rodrigo, que en los planes hay PEAS más planes complementarios. Por ejemplo, el Solmed es un plan complementario, no es un plan de PEAS. Hay que identificar muy bien si en las CPS o en el plan que usted tiene PEAS más plan complementario. ¿Por qué?
porque todos los gastos que se generen por diagnósticos PEAS no cuentan para el gasto de la indemnización máxima. Solamente cuentan para el gasto de la indemnización máxima los gastos incluidos en los planes complementarios. ¿De acuerdo? El PEAS no acepta preexistencias. Entonces, si yo entro a una EPS, cualquier diagnóstico que esté dentro del PEAS preexistente tiene que ser autorizado. No hay ninguna cobertura. Si es un plan complementario, como el PEAS, si es un plan complementario como el Solmed, claro, ahí sí hay el tema de las preexistencias y hay la posibilidad de hacer continuidad, como muy bien lo ha explicado Rodrigo. Entonces, quería hacer esa mención sobre el PEAS, es sumamente importante esa cobertura. Y fíjense que la ley dice que lo mínimo que debe tener una persona es el PEAS, y la ley también dice que en exceso al PEAS uno puede comprar la cobertura que desee. Es decir, yo podría tener el PEAS en eSalud, por ejemplo, y comprar una cobertura complementaria en el sistema privado. O hacer una combinación de ambas opciones. Bien, quería aclarar eso, Rodrigo, para bien de todos. Hay unas preguntas. Ana nos pregunta, ¿el plan Signature es lo mismo que el Solmed Plus? No. Nosotros tenemos justamente 4 opciones de aseguramiento. El Solmed Plus es el primero. Tiene 2 redes de clínicas y un tope de cobertura de hasta 2 millones de soles. El plan Signature tiene 5 redes y tiene un tope de cobertura de hasta 5 millones. Básicamente la diferencia es en las clínicas a las cuales puedas acceder y obviamente la cobertura máxima anual. Perfecto, perfecto. Daniel nos pregunta, soy un paciente oncológico, cumplo 70 años en enero. Estamos asegurados mi esposa y yo. ¿Cuánto es el costo de los dos si me afilio al Solmed? Ajá. Bien. Bueno, el costo efectivamente va a depender... perdón, Rodrigo, perdón. ¿El Solmed sí. acepta hasta 70 años? El Solmed acepta hasta 70 años en el caso del Solmed Plus y el Solmed Oro. Ok, perfecto. Así es. Así es. Los precios, bueno, efectivamente no los tenemos aquí a la mano, pero podemos enviarle justamente la información por interno o puede comunicarse a la central de asistencia que está en la pantalla, que es el 743-1111, para justamente solicitar información. Perfecto. Luis nos pregunta, ¿la carencia para una enfermedad preexistente empieza cuando presento la solicitud o desde que adquiero el seguro? Ojo que estamos hablando en temas de continuidad, ¿ok? Para yo poder coberturar una enfermedad preexistente, ¿no? Es que yo estoy aplicando justamente el beneficio de la continuidad, si es que estoy efectivamente en un plan de asistencia médica, y si estoy en una EPS, ¿ok? Obviamente, como bien lo dijo Héctor, va a depender efectivamente del PEAS, ¿no? Si tu diagnóstico, si tu enfermedad preexistente está dentro del listado de PEAS, ¿no? No hay una carencia en específico para esa enfermedad. Así es. Perfecto. Clara nos pregunta, el plan Solmed no tiene PEAS. El programa de crónicos no aplica cuando la enfermedad es preexistente y no Es viene otro Alejandra, si no me seguro. equivoco. ¿Perdón? Me parece que es Alejandra la que está solicitando. Estoy leyendo acá Clara, también las preguntas. Clara Estrada, Claro, dice. Alejandra Estrada. Así es. Ajá. Efectivamente, como mencionó Héctor, el plan Solmed es un plan que es complementario al plan PEAS, ¿no? Tiene efectivamente un programa de crónicos que te cubre el tema de hipertensión, diabetes, asma y lipidemia a partir del 10º mes con una cobertura del 100%. Si Perfecto, aplicas continuidad, por supuesto, tienes también esta cobertura, ¿no? perfecto. Juana nos pregunta, ¿qué requisitos se necesita cumplir para afiliar a un pariente, suegro o hijo mayor de 18 o hermano? Ok, el único requisito realmente es el tema de la edad, Juana, ¿no? Recordemos que los planes tienen un tope de cobertura
perdón, de acceso, algunos 65 años y otros 70 años, ¿no? Entonces, mientras que tu suegro no pase efectivamente de los 70 años, no hay ningún problema, puede acceder y, por supuesto, tu hijo puede acceder también sin ningún problema. Así es. Perfecto. Otra consulta. Las personas que están trabajando y se jubilan, ¿pueden Ajá. acceder a un plan de salud como el Solmed? Sí, totalmente. Y de hecho, eso es uno de los principales objetivos del Solven, ¿no? Y es por eso el tema de los 70 años, ¿no? Tenemos personas que efectivamente se jubilan a los 65, 66 años. En ese momento dejan de tener una EPS y aplican la continuidad con un seguro Solmet, obviamente siempre y cuando no haya pasado los 90 días. Y bueno, pueden tener obviamente este plan de por vida, ¿no? Perfecto. Víctor nos pregunta, ¿cómo es el caso del paciente COVID? ¿Sigue tratándose en la clínica a la cual acudió o es derivado al MINSA? Favor explicar a detalle. Ok, en el caso, por ejemplo, de los programas Solmet y del programa EPS, Mafre, que es la compañía de seguros que respalda estos planes, brinda la cobertura al 100% hasta tope de póliza para los casos de UCI o los casos de hospitalización de COVID. ¿Ok? En el caso que sea un tema ambulatorio, rige según la cobertura del plan que tengas, de acuerdo al coseguro deducible de la clínica a la cual accedas. Así es. Perfecto. Uh -huh. Víctor nos pregunta, yo soy afiliado al plan Solmed Platinum. Consulta, ¿por qué no figura mi cobertura en Mafre en el portal de su salud, en el link de consulta su seguro? Ajá. A ver, bueno, es una información que podríamos validar. Lo que te sugiero es poder justamente llamar a la central de asistencia. Si deseas, puedes llamar en este momento. A ellos atienden las 24 horas. Nuestra central de asistencia efectivamente va a validar que estés correctamente activo en el sistema y bueno, sucesivamente también con Mafre. No debería haber ningún inconveniente. Sí, aprovecho la consulta de Víctor para poder explicar. Todas las IAFAs, o sea, compañías de seguros, EPS, autoseguros y planes prepagados, tienen la obligación de reportar todos los meses a su salud todos los afiliados. Es así que a través de ese reporte se carga la base de datos que se llama CITES. Y cuando algún afiliado al plan, por ejemplo en el caso de Víctor, Plan Platinum, cuando va a una clínica, la clínica ingresa al CITES, que es justamente el portal de su salud. Y con el DNI valida si usted tiene o no tiene cobertura activada. Actualmente las coberturas obviamente están activadas en todas las clínicas, de tal manera que esa información está también en su salud. Quizás habría que buscarla con algún tipo de precisión. Quizás no aparece como plan Solmed, sino aparece quizás como otro nombre, pero sería bueno que a través de la central 743-1111 podamos darle información mucho más precisa a Víctor Rodrigo. Así es. Más bien, aprovecho también la consulta porque a veces también ocurre algo muy parecido y es que cuando un afiliado, por ejemplo, del Solmed, acude a una clínica, ¿no? Hay muchas personas que dicen, le preguntan de dónde eres y dicen que soy de la protectora, ¿no? En este caso, recuerden que el plan Solmed, que efectivamente lo administra la protectora, es respaldado por Mafre como compañía de seguros y que en las clínicas, cuando lo vayan a buscar justamente en el sistema CITES que menciona Héctor, lo tienen que buscar a través de la compañía de seguros. Entonces, ustedes deben decir que es de Mafre Seguros para que lo puedan encontrar en la base de datos. Muchas veces pasa que dicen que son de la protectora y no los encuentran por ese motivo. Pero no es que no estén afiliados, sino que lo están haciendo con una mala búsqueda. Perfecto. Es bueno mencionar que el plan Solmed es Soluciones Médicas, es un plan exclusivo de la protectora, que ha sido diseñado por la protectora, es cierto, respaldado por Mafre, compañía de seguros, pero es un plan que no lo van a encontrar en el mercado, sino es a través de la protectora.
y tiene algunas características, como lo ha explicado muy bien Rodrigo, que son unas características diferentes a las que usted puede encontrar en las ofertas del mercado. El plan Solmed, si mal no recuerdo, debe tener unos 20 o por ahí 20 y pico años en el mercado. Tiene ya un grupo de afiliados, ya estándar, estable. Esa es una de las ventajas del plan Solmed. Aquellas empresas que tienen 5 o 10 trabajadores y no pueden acceder a la EPS y que quieren acceder a un plan de salud, el Solmed es una excelente opción. Aquellas empresas, o sobre todo empresas del Estado, que tienen trabajadores bajo el régimen CAS, pueden acceder al plan Solmed. El plan Solmed es una excelente opción también para ellos como alternativa. Y recuerden que el Solmed es un plan que tiene una flexibilidad, ¿no es cierto? Primero, flexibilidad en que usted puede afiliar al trabajador en el plan, el titular puede estar en el plan Signature, ¿no es cierto? La esposa en el plan Platinum, y los hijos pueden estar en el plan Oro y Plus. Entonces, hay distintas opciones para afiliar, o al revés. No exige ningún parentesco, es decir, no le exigimos partida de matrimonio para poder acceder. Todas las personas que ingresan al plan Solmed son titulares. Entonces, si ingresa solamente mi nieto, es un titular. Recuerden que yo puedo ingresar solamente a mi esposa, o puedo ingresar solamente a mi hija, o puedo ingresar a mis hijos, y yo no estar afiliado. Pero siempre tiene que haber una persona que es responsable del pago, y generalmente eso se hace a través del descuento por planilla en las empresas. ¿De acuerdo? Es un punto que lo tienen para que tengan dificultades. Víctor nos comenta un poco el plan Solmed Platinum más Oncoplus. Dice, he insistido mucho con Oncosalud para el kit de afiliación, esto para tener acceso al portal de Oncosalud, pero me dicen que el broker me lo debe entregar, cosa que tampoco han hecho llegar. ¿Qué hago ya? Víctor, yo te pido, por favor, deja tus datos en la central para que Rodrigo pueda contactarte y darte toda la información que necesites a la brevedad posible. Muy bien. Rodrigo, nuevamente muchas gracias por la exposición. Voy a cualquier pregunta que quede en el tintero, la respondemos ya en el interno. Agradecerles a cada una de las personas que hoy se conectaron con nosotros para aprender un poco más sobre su plan de salud. Recuerden que esta grabación va a llegar a sus correos y por favor compártanla con sus familiares, amigos, personas que estén afiliadas, para tener un poquito de información sobre los derechos a los cuales los beneficios a los cuales tiene usted derecho y poder atenderse de manera oportuna y correcta en las clínicas. Muchísimas gracias y tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias, hasta luego.